Bienvenidos al Congreso Nacional de Medicina General y Social. Mi nombre es Sandra Mora Tiriés, soy médica, endocrinóloga, nutrióloga y el día de hoy les voy a hablar sobre el enfoque nutricional en pacientes con riesgo cardiometabólico. Cuando fuimos entrenados para ser médicos, nos enseñaron a pensar o a subdividir el cuerpo en sistemas, porque facilitaba un poco nuestro ejercicio médico. Sin embargo, muchos de los procesos de enfermedad tienen orígenes similares y están ligados a procesos de inflamación y de oxidación, y muchos de estos procesos pueden estar detonados o mediados por o a través de hábitos en la salud, como es la nutrición. La enfermedad cardio-reno-metabólica tiene varios pilares fundamentales y sigue siendo la principal causa de muerte en países desarrollados y no desarrollados. Los pilares de esta enfermedad son, en primer grado, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. Y en la base de todas estas enfermedades están los hábitos de vida. Tenemos que tratar de construir hábitos de vida saludable para tratar de modificar el curso natural de estas enfermedades y, por tanto, prevenir el riesgo de muerte asociada a la enfermedad cardiovascular. Pero no es solamente los hábitos saludables que son necesarios, necesitamos realizar, para lograr llegar a ellos, educación de cara a nuestros pacientes, y no solo educación, necesitamos hacer acompañamiento para que finalmente los pacientes logren instaurar estos hábitos saludables. ¿Y qué impacto tiene cuando controlamos las diferentes enfermedades en la prevalencia de enfermedad cardiometabólica? Miren que por una disminución de casi un 1% de hemoglobina glicada se reducen casi 3 eventos de muerte cardiovascular. Al reducir el valor de LDL en 39 miligramos decilitro, logramos reducir casi 8 eventos cardiovasculares, y por una disminución de 4 milímetros de mercurio se reducen 12.5 eventos cardiovasculares. Todos estos desenlaces que les mencioné es posible impactarlos a través de hábitos nutricionales, como lo vamos a ver más adelante. ¿De qué se componen los hábitos nutricionales? Todavía no hay una definición universal de hábitos saludables. Cada vez le ponemos, digamos, más ítems a la construcción de estos hábitos. ¿Y qué buscan estos hábitos? Finalmente buscan calidad de vida y bienestar en nuestros pacientes, y se componen de actividad física, nutrición, sueño y salud mental. ¿Cuál es la gran limitante en la construcción de estos hábitos? Que muchas veces no contamos con el tiempo suficiente en nuestra consulta médica para poder hacer un abordaje integral y abordar todos estos aspectos, pero necesitamos ir conociéndolos para poder ir ayudando a nuestros pacientes a evitar la enfermedad y el riesgo cardiovascular. ¿Qué nos dicen los diferentes estudios? Miren el DPP, que es el Diabetes Prevention Program, donde había una cohorte de pacientes de un poco más de 3.000 pacientes. El 68% de esta cohorte eran mujeres con una edad media de 51 años y un promedio de índice de masa corporal de 34 kilogramos por metro cuadrado. Ellos lograron demostrar que una pérdida de peso de 5.5 kilos en un seguimiento de un poco menos de 3 años logró disminuir o evitar la progresión de la prediabetes a diabetes en un 58%. Cuando finalmente hicieron seguimientos más prolongados a 10 años, lograron demostrar que la disminución de este riesgo se mantenía en un 34%. Cuando evaluamos metaanálisis que
evalúan el impacto de los hábitos saludables para prevenir el paso de prediabetes a diabetes. Miren, encontramos aquí en una población de un poco más de 3.000 pacientes con un seguimiento mayor a 6 meses, en promedio 2.8 años, que se logró demostrar a través de hábitos nutricionales saludables disminuir la incidencia de diabetes en un 25.3%. Hemos tratado de buscar muchas alternativas para evitar el riesgo en la salud y no tener que impactar tanto muchos de los hábitos de nuestros pacientes, y aquí vemos la estrategia del uso de los edulcorantes y alternativas que anteriormente parecían ser razonables o incluso ganadoras para ayudar, digamos, a que los pacientes pudieran usar edulcorantes en vez de azúcar refinada, como lo es los edulcorantes alcohólicos como el xilotol. Anteriormente los utilizábamos incluso con unos beneficios para la prevención de caries, pero recientemente la European Heart Journal publicó una alerta después de realizar un estudio en 3.000 pacientes con seguimiento a 3 años, que los altos niveles de xilotol en plasma se asociaban con desenlaces cardiovasculares adversos como infarto, accidente cerebrovascular y muerte. Y esto porque el xilotol puede aumentar la agregabilidad plaquetaria. Luego de estos pacientes, cogieron un subgrupo de pacientes de 300 pacientes y les dieron una bebida endulzada con xilotol para demostrar que los niveles plasmáticos de xilotol aumentaron 1000 veces con respecto a los controles que consumían bebidas endulzadas con azúcar. Entonces, digamos que si bien son estudios de asociación, podrían estar relacionadas y en vez de producir beneficios en salud, aumentarse con un mayor riesgo cardiovascular. Con respecto a la terapia médica nutricional en dislipidemia, ¿qué sabemos? Que los grandes enemigos sin duda son el consumo de grasa saturada y el consumo de grasa trans. Miren, por ejemplo, aquí en la diapositiva, cómo cuando el consumo de grasa trans representa tan solo el 2% de la energía de nuestra dieta, esto se asocia con un hazard ratio aumentado de riesgo cardiovascular. ¿Y qué estrategias se relacionan con un menor riesgo? Entonces aquí vemos que a través del consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas disminuimos de manera significativa el riesgo de muerte cardiovascular. ¿Y cuál es la magnitud de las intervenciones nutricionales en este contexto? Miren, por ejemplo, si nosotros logramos reemplazar el 5% de la energía total de grasa saturada a grasas insaturadas, logramos una disminución en el LDL colesterol del orden del 5 al 10%. Con el consumo de fibra viscosa, más o menos 7.5 gramos al día, que esto puede ser fibra soluble e insoluble, logramos disminuciones del LDL colesterol en el orden del 6 al 9%. Con el consumo de al menos 2 gramos de estanoles al día, que esto lo podemos encontrar comercialmente como nutracéuticos y hay en el mercado, digamos, una oferta con ello, logramos impactos del orden del 5 al 8% en los niveles de LDL colesterol. Cuando reemplazamos el consumo de proteína animal a proteína vegetal, logramos disminuciones del orden del 3 al 5% y con pérdidas de peso de tan solo el 5%, logramos disminuir el LDL en orden del 3 al 5%, perdón. Y finalmente, cuando sumamos todas estas estrategias, pues tenemos un efecto total esperado con una reducción significativa del 22 al 37%. Sin embargo, sabemos que en vida real el mantenimiento de todas estas estrategias no se logra en el largo plazo y finalmente las reducciones sostenidas se logran alrededor del 12 al 15% en los niveles de LDL. Con respecto al beneficio de la terapia médica nutricional en hipertensión, tenemos data de hace muchos años a través de lo que fue el estudio con la dieta DASH, y miren cómo simplemente en los pacientes con una dieta control que migraban a una dieta DASH, miren el impacto en la disminución de los valores
de presión arterial. Entonces tenemos disminuciones de presión arterial del orden de casi los 6 milímetros de mercurio de la sistólica y de casi 3 milímetros de mercurio en la diastólica, sin impactar o hacer recomendaciones con respecto al consumo de sal. Cuando hacemos, además de pasar de una dieta occidentalizada a una dieta DASH, y fuera de eso hacemos restricciones intermedias en el consumo de sal, pues logramos disminuciones del orden de casi 7 milímetros de mercurio en los valores de presión arterial sistólica y 4 milímetros en la diastólica. Todo esto con, digamos, un impacto clínico importante en el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son las características de esta dieta DASH? Entonces aquí miren, cuando comparamos la dieta control versus la dieta DASH, observamos que finalmente dónde están las diferencias. Sin duda, lo que ya hemos venido repitiendo a lo largo de la conferencia, una disminución en el consumo de grasa saturada, una disminución en el aporte de colesterol en la dieta, un aumento en el aporte de fibra, un aumento en el aporte de algunas sales como lo son el potasio, el magnesio y el calcio. El magnesio parece ser o es denominado como el gran catión olvidado. La prevalencia de hipomagnesemia está alrededor del 3 al 10% de la población general. Sin embargo, pacientes con riesgo cardiometabólico, como son los pacientes con diabetes, tienen una prevalencia de hipomagnesemia del orden del 10 al 30%. Y esto se debe a que la resistencia a la insulina produce una disminución en la reabsorción y un aumento en la magnesuria. Pacientes con ácidos grasos libres, en el contexto, por ejemplo, de pacientes con síndrome metabólico, tienen también concentraciones más bajas de magnesio, y algunos estudios han reportado que los niveles de magnesio son inversamente proporcionales al riesgo cardiometabólico. La hipomagnesemia, la causa se debe a múltiples etiologías. Puede haber una ingesta inadecuada o una pérdida excesiva, ya sea a nivel gastrointestinal o renal. Cuando hacemos mediciones de magnesio sérico, el marcador no es confiable porque solamente el 1% del magnesio circula en plasma. La mayoría del magnesio está a nivel tisular, entonces realmente los niveles de magnesio sérico son un mal marcador de los niveles de magnesio. Y la clínica asociada a deficiencia de magnesio es muy inespecífica. Estos pacientes muchas veces pueden cursar con fatiga, letargia, calambres, parestesias. ¿Y cuáles son las fuentes naturales de magnesio? Porque muchas veces recurrimos a suplementaciones a través de tabletas, pero hay fuentes naturales ricas en magnesio, como lo son los cereales, las leguminosas, las verduras. Recordemos que en el core de la molécula de clorofila está el magnesio en su centro. Sin embargo, hay muchos que dicen que por las prácticas agrícolas actuales, realmente las verduras pueden ser deficitarias en magnesio, y la nuez también constituye una fuente importante de magnesio. Más que trabajar o castigar o denotar un solo alimento como bueno o como malo, deberíamos tratar de construir a través de la educación de nuestros pacientes patrones nutricionales saludables. Y como ya lo mencionamos de cara a la hipertensión con la dieta DASH, hay otros patrones nutricionales que ya tienen la suficiente evidencia para ser recomendados de cara a la prevención del riesgo cardiovascular, y es la dieta mediterránea. Y cuando uno hace evaluaciones de los patrones de ingesta en los pacientes, ¿qué podríamos ver? Que los pacientes usualmente, o dónde están las barreras asociadas, digamos, a patrones nutricionales saludables, que los pacientes consumen muy poco verduras. Con respecto al consumo de frutas estamos un poco mejor, pero realmente con respecto al consumo de verduras es insuficiente, y que muchas veces el consumo de carbohidratos suele ser a través de carbohidratos que son muy refinados, y deberíamos buscar carbohidratos que sean más ricos en fibra y menos ultraprocesados. Con respecto a la composición de la dieta, del impacto cardiometabólico, entonces vemos
datos del estudio OmniHeart, donde miren con el patrón de alimentación de la dieta DASH se lograron disminuciones importantes en el LDL del orden del 11.6%, con una dieta más alta en proteína y proteína particularmente magra, como son por ejemplo los pescados y el pollo, se logran disminuciones del LDL colesterol del orden del 14.2%, y cuando uno también recomienda dietas que sean altas en grasas insaturadas, logra disminuciones del orden del 13%. Entonces tenemos que tratar de que nuestros pacientes sustituyan el consumo de grasas saturadas, como por ejemplo el chicharrón, y empiecen a incorporar el consumo de grasas insaturadas, por ejemplo, a través del consumo de aguacate. Y miren aquí los datos del estudio Predimed, que estudió el impacto del consumo de dieta mediterránea. Miren cómo las curvas se separan desde un inicio y se logran disminuciones importantes en el riesgo cardiovascular del orden del 30%. Esto es un estudio pues, observacional de un poco más de 7.000 pacientes con seguimientos de más o menos 4.8 años, y digamos que gracias a este estudio logramos demostrar los beneficios de la dieta mediterránea en el riesgo cardiovascular. Algunos se preguntarán que si nosotros no somos de la cuenca del Mediterráneo, si nosotros podríamos extrapolar estos resultados a nuestra población. Y si bien muchas de nuestras conductas alimentarias no son tan parecidas a la dieta mediterránea, sí podríamos extraer algunos de los componentes aprendidos a través de este estudio. Entonces, claramente, si nosotros no tenemos, o finalmente la oferta de aceite de oliva, por ejemplo, no está ampliamente disponible en nuestra población, sí podríamos buscar otras fuentes de estos ácidos MUFA y PUFA, como lo son, o como ya lo había mencionado, a través del consumo de aguacate regular, que está ampliamente disponible en nuestro medio, así como el consumo de nueces, que no tienen que ser nueces de alto costo, donde finalmente se han logrado demostrar que el consumo de maní podría tener unos beneficios similares al consumo de nueces. Y miren un poco cuáles son las diferentes recomendaciones a través del consumo de dieta mediterránea. Entonces, si bien el aceite de oliva es uno de los elementos centrales o más importantes en el consumo de esta dieta mediterránea, hay otros elementos que deberíamos considerar y que podríamos aplicar en nuestra población. Y esto, como lo decíamos, a través del consumo de nueces, que podrían ser maní, a través del consumo de alimentos que no sean procesados o ultraprocesados, aumentar el consumo de frutas y verduras, en particular de verduras, porque cuando se hacen análisis de nuestra población, como lo mencionaba anteriormente, el consumo de frutas es suficiente, pero realmente donde nos pelamos o donde nos falta mayor trabajo es en buscar aumentar el consumo de verduras. Cuando uno nuevamente hace anamnesis nutricionales, ve que la mayoría de nuestros pacientes tiene un consumo muy restrictivo y limitado de verduras, y muchas veces se limita solamente al consumo de lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, y no mucho más allá de eso. Pero hay muchas otras verduras que podríamos involucrar en nuestro consumo habitual. Además del consumo de proteína magra, como lo decíamos, más pollo y más pescado, disminuyendo el consumo de carnes como cerdo y res, porque digamos que el consumo de carne de res y de cerdo tienen un compuesto que se llama la trimetilamina, que sabemos aumenta el proceso de aterosclerosis. Y deberíamos desaconsejar el consumo de ultraprocesados a través del consumo de gaseosas, el consumo de todos estos alimentos industriales y todas estas grasas esparcibles que, como lo habíamos mencionado, son ricos en grasas trans. Hay muchísimas estrategias para poder educar de manera gráfica a nuestros pacientes, y es importante que muchas veces las involucremos en nuestra consulta
para facilitar el proceso de educación de estos pacientes. Entonces aquí está una de las estrategias del plato saludable. Hay diferentes instituciones que han propuesto diferentes alternativas del plato saludable. Esta es la estrategia de Harvard, donde finalmente tenemos que fomentar el consumo de agua para acompañar las bebidas y eliminar o evitar el consumo de lo que decíamos gaseosas e incluso jugos por su alto índice glicémico, aumentar sobre todo, y el foco debe ser en aumentar el consumo de verduras, aumentar el aporte de carbohidratos, pero a través de carbohidratos más complejos, más ricos en fibra, el buscar fuentes de proteína que sean más saludables, como lo decíamos, proteínas más magras, y restringir el consumo de carnes rojas, y por último buscar a través del consumo de frutas, pues digamos que ese sabor dulce para evitar el consumo de azúcares simples o alimentos ultraprocesados. Y nuevamente el tratar de utilizar grasas saludables como son el aceite de oliva o el aceite de aguacate, que digamos que están más disponibles en nuestro medio. Finalmente, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que educar a nuestros pacientes en la construcción de hábitos nutricionales saludables es difícil, pero es necesario porque entendemos que esos son el origen y el principio de todas estas enfermedades, que tenemos limitaciones porque nuestra consulta es una consulta con un tiempo restringido y limitado, pero que a lo largo del acompañamiento de nuestros pacientes podemos ir instaurando o haciendo recomendaciones que sean progresivas. Uno muchas veces cuando está de cara o hace educación en los pacientes, asume que por el hecho de dar una recomendación el paciente va a llevar eso a la práctica. Nos cuesta mucho reestructurar los hábitos, hay que ser paciente y no pretender hacerlo todo a la vez, sino ir paso a paso y acompañando esos pacientes como, digamos, en su ciclo vital para que ellos vayan generando estos cambios que finalmente se van a traducir en un beneficio cardiovascular y metabólico y que probablemente logren evitar o prevenir de manera temprana o incluso tardía la enfermedad cardiovascular. Les agradezco muchísimo su atención y estaré atenta por si tienen alguna pregunta al respecto. Muchas gracias.